Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Cuán grande ser mi corazón entona la canción. Cuán grande ser. ¿Qué tal si lo decimos otra vez? Tú te lo sabes. Vamos, dile conmigo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Dile conmigo, vamos. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande ser. Oh, cuán grande ser. Oh, cuán grande ser. Levantamos tu nombre en alto, Dios. Tú eres grande, Señor. Tú eres, y no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como Él. Podemos decirle hermoso y precioso. Oh, Alá.
simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, no importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dilo conmigo. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. ¿Qué más dice? Cántalo conmigo, vamos. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, dilo conmigo, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Ahora dilo conmigo, vamos. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, cuando Él levanta sus manos, vamos, dilo. Es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Eso, vamos. Estás sufriendo, alaba. Oh, no importa, alaba. Tu
alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Vamos, levanta tus manos, tu victoria llegó hoy. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Y alaba a Dios. Tus manos levantadas, puedes decirle gracias. Gracias porque tú eres mi respirar, Señor. Porque solo en ti hay paz. Porque en ti lo tenemos todo, papito lindo. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Vamos a decirlo otra vez. Tú eres mi respirar. Vamos, enamora. Dile, papá, tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Eso vamos a decirle, tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Vamos, dile. Y yo te anhelo, Señor. Estoy
eres, Señor, y yo te anhelo. Y yo, oh, te anhelo, Señor. Eres mi anhelo, Dios. Y yo estoy perdido sin ti. 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 Estamos perdidos sin ti, papá. Perdidos sin ti. Porque fuera de ti no hay vida. Fuera de ti no hay esperanza. Fuera de ti no hay vida y esperanza, Señor. Tú eres todo para nosotros. Tú eres todo para nosotros, papá. Y hoy podemos decirte de casa que te amamos, Rey. Que tú eres hermoso, inigualable. Y no hay nadie como tú, Padre. Aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Cuando podemos sacar este espacio, este tiempo, adorarlo con libertad y decirle y expresarle con nuestra voz y en alta voz que Él es nuestro Padre y que dependemos de Él. Que estamos en Él, vivimos por Él y somos de Él. Aleluya. No hay nada más maravilloso que eso. Lo amamos por lo que Él es. Y en esto consiste ese verdadero amor. No en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Muy bien, ahora nos preparamos para un tiempo de palabra, para que disfrutemos más y más de esta presencia maravillosa del Espíritu Santo. Hola, Dios te bendiga. Somos los pastores Alexis y Marena, líderes del Ministerio para Parejas para Siempre Juntos, PASIJU, del Centro de Adoración y Avivamiento. Los invitamos a que se unan a nosotros en un encuentro virtual cada sábado a las 5:30 de la tarde. Vamos a estar charlando sobre temas de pareja. Sabemos que será de mucha bendición. Los esperamos. Esta es tu hora, mi hora, nuestra hora, la hora con el pastor. Miércoles, 3 p.m., hora Colombia. Por el canal de YouTube, Devocionales Justo a Tiempo. Todos los martes tenemos una cita con Dios. Madrugadas con Jesús. 3 a.m., hora Colombia. Canal de YouTube, Devocionales Justo a Tiempo. Muy bien, Dios les continúe bendiciendo. Bienvenidos a este espacio, a este tiempo de adoración, de escuela de servicio dominical y un tiempo también que hemos apartado, que tú has apartado para el Señor, para que podamos estudiar, recibir las palabras del Señor. Recuerda que Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Su palabra es el mejor consejo que podemos recibir en cada temporada, en cada tiempo, pues nos revela, nos muestra la voluntad del Señor, lo que Él quiere para cada uno de nosotros y cómo quiere que manifestemos esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Así que nunca desprecies el consejo de Dios. De hecho, fue la base del éxito de Josué. ¿Se acuerdan de Josué en el capítulo 1? Muchas veces Dios le repitió: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero declaró que el éxito no iba a estar radicado, el éxito de Josué,
no iba a estar radicado en cuánto sabía de guerra o en cuánto había aprendido de Moisés, sino en cuánto tiempo él dedicaba a estudiar, a escudriñar, a meditar en esta palabra de día y de noche. Por eso Dios le dijo, medita en esta palabra de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas, ¿qué dice? Te saldrá bien. Las palabras del Señor es lo que nos va a meter al cielo, mis amados hermanos. Un conocimiento fresco, firme y correcto de lo que el Señor ha dado en su palabra, que el Espíritu Santo nos revela para cada tiempo, es lo que nos va a hacer crecer y abundar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que está sujeta a Cristo Jesús. Y si estamos en Él gobierna nuestra vida, gobierna nuestra mente, nuestro corazón y nuestras emociones. Así que es una bendición cada vez que nos sentamos y podemos estudiar la palabra del Señor. Ahora estoy sentado aquí compartiendo con ustedes y creo que me está gustando sentarme y sentirme cómodo al momento de compartir esta palabra. Quiero pedirles por favor que hagamos una oración, pero primero que puedas tener con tu Biblia, que puedas estar allí con tu Biblia, puedas estar con una libreta, con tu lapicero. Vamos a leer muchos textos bíblicos, así que te pido el favor de que me acompañes a leerlo, porque lo que te voy a hablar hoy es muy interesante. Hoy quiero comenzar un tema al cual le he colocado por nombre las implicaciones de la gracia. Vamos a hablar lo que es la gracia, lo que es la ley y cuáles son sus implicaciones. Vamos a estar hablando de la redención, de la justificación y de la santificación. Tiene más implicaciones, ¿verdad? Pero quiero hablarte de estos 3 puntos importantes en esta serie para que tengamos un conocimiento claro. Algunas cosas de las que te voy a hablar quizás muchos ya las conocen y solamente voy a recordártelas. Mi intención es poder recordártelas. Para otros es algo nuevo que van a aprender y para mí es una bendición poder ser usado por el Señor para poder guiarte de una manera muy práctica y sencilla, con un lenguaje sencillo, poder guiarte a través de las profundidades de la palabra del Señor y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, en esta vida maravillosa, en esta nueva vida que tenemos en Cristo. Y poder entender ese pasaje de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. También la importancia de entender esta palabra y atesorarla y guardarla en nuestro corazón para que no tengamos ninguna duda acerca de la salvación que se nos ha sido dada por gracia, que hemos recibido por poner nuestra fe en el lugar correcto, en la persona correcta, en la persona de Jesucristo. Y entonces no dudar, sino estar seguros de la salvación que tenemos y de la identidad, escúchame bien, de la identidad que hemos recibido al recibir a Cristo en nuestro corazón. Porque quiero dejarte algo en claro, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los que reciben el nombre, la bendición, la facultad de ser llamados hijos de Dios o de ser hechos hijos de Dios es solo a través de Jesucristo. Pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Así que si ya tienes tu lapicero, tu hoja o tu libreta en las que vas a anotar todas estas citas bíblicas, porque es importante que no a todo lo que yo te explique le digas amén, porque el pastor Elías lo dijo, no. Hagamos como los cristianos de Berea. En el libro de los Hechos hablan de unos cristianos en una región llamada Berea, que aunque Pablo llegó con todo el conocimiento, ¿verdad? Y tenía una buena reputación del conocimiento que él tenía, los hermanos escuchaban lo que Pablo les predicaba y luego iban a las Escrituras a mirar si lo que Pablo les había predicado iba de acuerdo a lo que estaba escrito. Y entonces cuando verificaban con las Escrituras, ellos le decían a Pablo, creemos en lo que tú nos estás diciendo. Porque la Biblia, mis amados amigos y hermanos, no se contradice y la Biblia se interpreta a sí misma. Es una palabra viva, ¿verdad? Y que
al momento de recibirla, debemos estar libres de todo prejuicio, para no interpretarla de acuerdo a lo que se nos ha sido enseñado, sino que podamos estar abiertos a lo que el Espíritu Santo quiera enseñarnos, mostrarnos, revelarnos, a lo que Él nos quiera alinear, para que así podamos crecer en el Espíritu, podamos madurar más y ese carácter de Cristo se perfeccione en nosotros. Por eso estos cristianos iban a la palabra, estudiaban la palabra, comparaban lo que se hablaba con la palabra y entonces recibían lo que recibían porque estaba en la palabra. No hay palabra profética más segura que la palabra de Dios. Así que estamos confiados en que hoy el Señor nos va a hablar y que a través de este tema interesante es mi oración al Señor que nuestros ojos sean abiertos y que aquellas cosas o aquellos pequeños puntos en nuestra vida donde había algo de oscuridad sea alumbrado por la palabra de Dios para que podamos avanzar y crecer en esta vida cristiana. No llevar una vida cristiana como una carga. Mis amados hermanos, el Evangelio no es una carga. El cristianismo no es una carga. Si para ti la vida cristiana se ha convertido en una carga, entonces tenemos que reevaluar lo que se nos ha sido enseñado o lo que hemos aprendido. Tenemos que reevaluarlo. No el fundamento, el cual es Cristo. Y en esta serie que pasó, en la que hablamos sobre replanteando la vida, precisamente se trataba de poder reflexionar y observar cómo hemos estado llevando la vida que el Señor nos ha dado, o cómo la interpretamos, qué fue lo que aprendimos y qué es lo que estamos poniendo en práctica más que todo en este tiempo de pandemia, en donde este tiempo de prueba está procesando o mostrándonos lo que realmente aprendimos, lo que realmente está en nuestro corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy podemos observar muchas personas con ciertas actitudes o ciertas palabras o ciertos pensamientos que hacen cuestionar un poco lo que han aprendido o lo que recibieron durante años asistiendo domingo a domingo a una iglesia, a una escuela dominical, a un servicio o a un discipulado. Cosas como, por ejemplo, la iglesia cerró y me estoy enfriando. Palabras, actitudes, como el expresar que me siento aburrido, me siento deprimido, me siento esto o aquello, que simplemente son reacciones equivocadas a lo que no es, a lo que no está escrito y a lo que no hemos aprendido, de Cristo Jesús. Por eso es importante reevaluar. El fundamento ya está puesto, el cual es Cristo. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 3 sí nos deja ver bien en claro y nos dice para que podamos observar con claridad. Cada uno mire cómo sobreedifica. Padre, yo quiero pedirte en estos momentos que tomes nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que nos hables a través de tu palabra. Señor, sígueme hablando y dame la oportunidad. Dame la bendición, Señor, de poder hablar con un lenguaje sencillo esta palabra de tal manera que todo el que la escuche la pueda recibir, tal como tú lo hacías, Jesús. Por eso llevo todos mis pensamientos sujetos a la obediencia a Cristo Jesús. Y Padre, me muevo no en lo que yo considero, sino en lo que tú quieres hablar. Por eso hoy que sea apartada mi humanidad, Señor, para no interpretar bajo los conceptos que he aprendido, sino ser ese canal sin interrupciones para que fluya tu palabra y que mientras esta palabra sea expuesta, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que ojos sean abiertos, que esquemas en nuestra mente sean quitados, que toda, Padre Celestial, todo argumento sea destruido en el nombre de Jesús de Nazaret y podamos estar sujetos a Cristo, recibir tu palabra y podamos crecer mucho más. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Amén y amén. Esta palabra es maravillosa y quiero hablarte sobre las implicaciones de la gracia.
o lo que significa implicación. Cuando hablamos de implicación estamos hablando de repercusión, de consecuencias o de un gran alcance. Es la consecuencia o efecto que produce un hecho determinado. Entonces, teniendo en cuenta esta palabra de implicación, te voy a hablar de los hechos, de las consecuencias, de los efectos que causa el buen entendimiento de lo que es la gracia. Esta palabra es un poco temida, y puedo decirle que muchos le tienen miedo al escuchar esta palabra. A otros les retumba en los oídos y otros la desprecian y no la quieren recibir. Pero simplemente es por el desconocimiento o por la mala información que han recibido, la mala enseñanza que han recibido con respecto a la gracia. No puedo creer en el Evangelio, en la buena noticia. No puedo creer en lo que Cristo hizo en la cruz si no creo en la gracia. No puedo colocar un distanciamiento entre la gracia y la vida de Cristo. No puedo decir, o en otras palabras, no puedo decir que soy cristiano si no creo en la gracia, porque todo lo que está hecho para el ser humano ha sido hecho en beneficio del hombre, no porque el hombre lo merezca, no porque nuestras acciones generen esa recompensa de parte de Dios para poder darnos lo que, entre comillas, nos merecemos, sino porque se nos es dado por su amor y misericordia. Quiero dejar esto sentado, y es que no hay nada, mis amados amigos, que nosotros podamos hacer que alcancen el estándar de Dios. No hay nada que nosotros como seres humanos podamos hacer que nos haga merecedores del amor de Dios, absolutamente nada. Comenzando porque dentro de nosotros hay una herencia que recibimos de Adán, llamada pecado. Una vida de la cual fuimos rescatados por Cristo. Una vida de pecado, pero que aún dentro de nosotros, aunque vivimos para Dios, está lo que el apóstol Pablo habla de naturaleza pecaminosa, y es aquel deseo, aquel acto que nos lleva a cometer pecado y por ende a estar condenados a la muerte. Así que muchos hoy le huyen a la gracia porque se han visto malos testimonios y, como te decía ahorita, por malas enseñanzas. Uno, porque han considerado muchos la gracia como aquel acto que nos permite o que nos avala pecar, porque siempre vamos a ser perdonados por Dios. Y este es un grave error. Esos son los dos, los dos extremos de lo que te voy a hablar, de la gracia, y por la cual muchos optan mejor no hablar por esta palabra. Pero es simplemente por una mala interpretación, o por malos testimonios, o por mala enseñanza sobre lo que es. Y es que esto es producto de que si yo no entiendo una palabra y la voy a enseñar a otros, lo más probable es que si no la aplico primero para mí, y si no la he entendido yo, voy a estar enseñando algo que no es a las personas, y en vez de bendecirlos, voy a terminar generando fobia en ellos, alejándolos de esa verdad que está en Cristo Jesús. Por eso muchos prefieren no hablar de la gracia. ¿Por qué? Porque lo que te decía ahorita, porque han visto o han escuchado que la gracia es la licencia que Dios nos da para pecar. Entonces de ahí inclusive han salido muchas sectas, muchas religiones que nos dicen, como los salvos siempre salvo, que tienes licencia para pecar porque lo que peca es tu cuerpo y tu alma. No. Pero eso es fuera de todo contexto bíblico y de toda verdad que está en el Señor. La gracia no nos da licencia para pecar, porque la gracia no acolita el pecado, y el pecado no va de la mano con la gracia, ¿sí? La luz y las tinieblas no pueden habitar juntas. O somos luz o somos tinieblas, como le dije a alguien estos días. O soy del Señor o soy de Satanás. En Dios no hay medias tintas y no hay medias posiciones.
Si no soy de Dios, estoy contra Dios y soy de Satanás. ¿Sí? Y eso es claro, eso no pelea con nadie. Y lo otro, que muchos de pronto han hablado de la gracia, primero como la licencia para pecar, y otros no quieren hablar de la gracia del Señor porque han considerado que una salvación tan grande y un regalo tan grande de parte de Dios no puede llegar a nosotros si no hay una cierta exigencia en la que nosotros nos veamos involucrados para hacer, para entonces poder merecer. ¿Sí ves? Te lo pongo de esta manera. La gracia es un regalo, es un gift, es un don de Dios que nos da por su amor, algo inmerecido que se nos ha sido entregado por amor, y no por un amor que tiene condición, sino un amor ágape. Significa un amor que no espera recibir algo a cambio. Si tú al amor que Dios te tiene le agregas que tuviste que hacer algo para merecer ese amor, entonces ya no es un amor sincero. El amor de Dios es un amor sin condiciones, a tal punto que aunque no merecíamos a su Hijo, Él lo entregó por amor para poder redimirnos, justificarnos y santificarnos para Él. Y eso se llama gracia. Gracia también lo podemos definir como la fortaleza que recibimos en Cristo para poder hacer aquellas cosas que agradan a Dios, que en nuestras propias fuerzas o en la naturaleza meramente humana no hubiésemos podido alcanzar nunca, no hubiésemos podido hacer. La naturaleza humana viene contaminada por el pecado. Por lo tanto, no hay nada que tratemos de hacer, así vayamos de rodilla, subamos y bajamos, vayas a la Villa de San Benito, hagas esto, haga lo otro, así te flageles en Semana Santa. No hay nada que logre conquistar a Dios o que nos haga justos, nos haga santos o nos redima de la condición de pecadores en la que estábamos, condenados por causa de la desobediencia de Adán y Eva. No hay nada que podamos hacer que nos diera el perdón de Dios, si no fue por Jesucristo. Es solo por Jesús y por aceptar su sacrificio, por aceptar y por poner nuestra fe en lo que ya Él hizo por nosotros, es que obtenemos redención, justificación, salvación, esa vida eterna, esta nueva vida. Así que la gracia es esa fuerza para hacer lo correcto en esta vida cristiana, pero en Cristo, no en nuestras propias fuerzas. Eso es gracia, poder hacer lo que no podríamos hacer en nuestras propias fuerzas. Y para entenderlo un poco más, el apóstol Pablo habló acerca de esto e hizo una alegoría. Una vez escuché a un predicador que decía: todos tenemos el mismo Padre Celestial y tenemos la misma madre. Esa madre es la gracia. Y colocaba a hacernos una pregunta: si todos éramos hermanos de la misma madre o éramos hermanos de madres diferentes, hablando con respecto a la gracia. Y yo comencé a preguntar, pero ¿él por qué compara la gracia con una madre? Y es precisamente una alegoría, una comparación, algo que utilizó el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas. Y ese es el primer texto que ahora vamos a leer, y te pido que me acompañes a Gálatas capítulo 4, para que podamos entender un poco acerca de esta alegoría y por qué el apóstol Pablo nos habla sobre la gracia y hace esta comparación entre la vida de Abraham con estas dos mujeres que lo acompañaron y que le dieron hijos. Una de ellas fue Sara, que fue su esposa y de quien vino la promesa, ¿verdad? Y le compara a Sara con la gracia. Y la otra fue Agar, quien fue madre de Ismael, pero la compara como
resultado, Ismael como resultado de estar unido a la ley. Agar la compara con la ley y a Sara la compara con la gracia. Vamos a verlo un poco más. Acompáñame allí en Gálatas capítulo 4 y espero que poderte hablar un lenguaje sencillo para que podamos seguir entendiendo. Desde el verso 21, mira lo que dice. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Díganme ustedes los que quieren vivir bajo la ley. Ahora, ¿por qué? Antes de seguir leyendo, ¿por qué Pablo le da esta palabra a Gálatas? Y el libro de Gálatas es hermoso y es maravilloso, porque es una exhortación para tratar un problema que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas, y es que ellos, después de haber recibido la buena noticia, ese fundamento que era Cristo, comenzaron a cambiarlos por el fundamento incorrecto, un fundamento que estaba siendo colocado por falsos maestros, por maestros que querían, como dice Pablo, ganar su confianza y alejarlos de esa palabra correcta que habían recibido de Dios por parte del apóstol Pablo. Y entonces él tiene que mandarles esta carta y exhortarles y decirle: no se dejen mover de la verdad que ya han recibido, porque después de ser libres, siendo gentiles, querían ir a circuncidarse y entonces desechar lo que habían recibido por gracia para volver a la esclavitud de tener que hacer para merecer. Es decir, me tengo que circuncidar y ser judío para poder recibir el favor de Dios. Algo que estaba fuera de contexto y que muchos estaban enseñando, y por lo tanto Pablo tenía que exhortarlo porque muchos se estaban dejando mover de esa verdad. Lo que pasa hoy en día, mis amados hermanos, una iglesia tratando de hacer para merecer el favor de Dios. Estamos totalmente errados y equivocados. Entonces sigamos leyendo. Díganme ustedes los que quieren vivir bajo la ley. ¿Saben lo que en realidad dice la ley? Verso 22. Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Mira cómo lo expresa ahí. El hijo de la esclava, el hijo de Agar. Por eso Agar la compara con la ley. Y todo lo que se produce por la ley lo compara con Ismael. Porque son intentos humanos para tratar de alcanzar promesas espirituales. Y todo este tiempo te he estado recordando que el mundo no tiene que ver con lo espiritual, o lo carnal no puede definir lo espiritual ni afectar lo espiritual. Yo no puedo entender lo espiritual si no nazco de nuevo, es decir, si no soy renovado en mi mente para poder recibir la palabra y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Nunca desde la posición carnal yo podré entender lo que es para el espíritu. Y esto es lo que se refería aquí y lo que estaba diciendo esta palabra. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Por eso Agar hace esta alegoría, Pablo, diciendo: Agar es la ley, Ismael es todo intento de la ley. Ahora, vamos a ir avanzando. Gálatas en el capítulo 5 nos habla de las obras que son producto de la carne y el fruto del espíritu. ¿Se acuerdan de esa palabra? Lo pueden leer en su casa, Gálatas capítulo 5, para que entendamos un poco esto. La carne produce obras. El espíritu produce fruto. La carne produce obras, el espíritu produce fruto. Nótese que en Gálatas 5, después de expresarle todo esto, en el siguiente capítulo, que el apóstol Pablo habla de esto, dice: más el resultado de la carne es, o más la acción de la carne es, o más las obras de la carne son adulterio, fornicación, envidia, lascivia, celos. Está hablando de obras de la carne.
No dice más el fruto de la carne, porque la carne no puede dar un fruto que permanezca. El Espíritu es el que nos hace dar el verdadero fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ok? Entonces, sigamos leyendo acá, el verso 23. El verso 24. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Tremendo, ¿verdad? Fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Estas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí. ¿Qué fue dado en el monte Sinaí? En el monte Sinaí fueron entregados las tablas de la ley, ¿verdad? Entonces, Agar representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. ¡Wow! Que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. En otras palabras, viven tratando de hacer las cosas creyendo que a través de sus acciones van a ser merecedores de la salvación y del amor de Dios. Es lo que nos está pasando hoy en día con muchas personas que cambiaron el fundamento o quizás al comenzar a crecer en Cristo, crecieron de la manera incorrecta, alimentándose de lo que no era lo correcto. Quizás sus maestros tenían una buena intención, pero los desviaron un poco hacia aquel extremo de la gracia, o hacia aquel extremo en el que indicaba que la salvación solo la podíamos recibir si hacíamos algo a cambio. Ahora, quiero darte a entender algo, y es que Dios no admite mezclas. Y esto es importante. Dios prefiere que seamos calientes o que seamos fríos, pero tibios no. Y un grave problema hoy de la iglesia es las mezclas y la tibieza que está presentando al no entender con claridad esta verdadera buena noticia, este verdadero mensaje de la gracia, el evangelio de la gracia de Dios, yéndose a los extremos, o pecando porque creen que la gracia es una licencia para pecar, o simplemente desechando la gracia porque consideran que sus actos no son los correctos para merecer una bendición o merecer la salvación de parte de Dios. Por lo tanto, tenemos que comenzar a medir esto, porque Dios a los que son tibios dice: los vomitaré de mi boca. O estás en una posición o estás en la otra posición. O estás en la gracia o estás en la ley, para que por lo menos la ley te haga notar, te haga ver que eres pecador, y de esa manera puedas voltear tu mirada al cielo y decir: Señor, reconozco mi pecado y puedo conocer la gracia a través de la condición a la que la ley me ha llevado a estar. Una condición de condenado a muerte. Sí me doy a entender, ¿verdad? Espero estar siendo bastante explícito y darme a entender. Pero hoy en día tenemos personas todavía con una vieja mentalidad y con una mentalidad puesta en lo que estaba sujeto a la ley y que provenía del Antiguo Testamento. Tenemos gente que ahora está diciendo: ya, pastor, me he enfriado porque ya no estoy yendo a la iglesia. Cuando la iglesia somos nosotros. Cuando no necesitamos un espacio físico para que Dios se manifieste, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Hoy no sé cuántos estamos aquí conectados en estos momentos a través del canal de YouTube, pero significa que estamos en un mismo sentir. Cada uno está en un lugar diferente, pero ahí está habitando el Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, está la presencia de Dios. Ahí está la gloria de Dios. Ya habita en ti. Entonces, ¿cómo así que me voy a enfriar porque me cerraron la iglesia? Eso es un mal concepto lo que tenía de iglesia. No, yo voy a la iglesia para llenarme de Dios. Ya tú estás lleno de Dios, ya estás lleno del Señor. ¿Acaso Él no habita dentro de ti? 1 Corintios 3:16 nos enseña: ¿acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? El Espíritu de Dios ya mora en nosotros.
Entonces esos conceptos, esas ideas que se convirtieron en parte de nuestro argot, se convirtieron en parte de lo que declaramos y de esa misma manera vivimos. Por lo tanto, como interpretamos la vida cristiana de esa manera, andamos cansados, atribulados, cargados todo el tiempo. Y algunos hasta apartados de Dios. Por lo que han creído y porque precisamente eso es lo que se les ha enseñado. Ahora, eso es falta de una buena instrucción. Eso es falta de un buen escudriñar de la palabra de Dios y de un buen entendimiento de la palabra de Dios. Porque lastimosamente, durante algunos años para atrás, se ha cambiado el evangelio de la gracia por una mala interpretación del evangelio de la prosperidad. Y llevando a las personas a no tener unos cimientos firmes y a construir unas bases firmes sobre las doctrinas fundamentales de la Biblia que están allí, sino por ideas humanistas que nos llevan a pensar que podemos recibir tanto de parte de Dios para disfrutar nuestra vida acá en la tierra y olvidarnos que nuestra vida se trata de sembrar para lo eterno, donde el oro, donde el orín o la polilla no corrompen, como dijo Jesús. Hagan tesoros en el cielo, por favor. Hagan tesoros en el cielo. Entonces tenemos gente construyendo bases emocionales. Y tras el consejo de que puedan recibir algo de parte de Dios. De allí entonces tenemos a mucho de... necesito un trabajo, voy a ayunar para que Dios me dé un trabajo, voy a ayunar para tener unción, voy a ayunar para que esto ocurra. Perdón, la unción ya está en ti y el ayuno no es para eso. Pero esos fueron los conceptos que aprendimos y que tenemos hoy en día. Y como decía un pastor, estoy entrando en territorio apache. Sé que estoy tocando algunas fibras sensibles porque estoy llevándote a cuestionar todo lo que te ha sido enseñado durante años y lo que tú pensaste que era correcto. ¿Te acuerdas del hombre ciego de Juan capítulo 9? Que después que Jesús le untó lodo en sus ojos y le mostró que era hecho de eso, de barro, y al lavarse con la palabra, pudo abrir sus ojos y ver la vida realmente. Es esta palabra de Dios que nos lava, es como ese estanque de Siloé en el que nos echamos agua en nuestros ojos para que se nos quite toda venda y podamos, por favor, entender. Por eso hoy te pido, por favor, recibamos esta palabra sin prejuicios, porque la mayor parte del tiempo nos íbamos al culto a sentarnos a cuestionar lo que el otro estaba predicando, no para crecer, sino por lo que ya habíamos recibido y consideramos que la persona que decía esto o aquello estaba mal, porque nosotros estábamos bien. Un índice que mostraba nuestro nivel de orgullo y altivez, que no nos dejaba conocer más de lo que el Espíritu Santo de Dios quisiera enseñarnos. Por eso hay muchas cosas que tenemos que desaprender para volver a aprender, mis amados hermanos. Entonces yo voy al culto, me voy para el culto para sentir la presencia de Dios. No, la presencia de Dios está donde hay un corazón entregado a Él, por favor. Pero esos eran los conceptos. Ahora, te lo digo porque yo crecí con esa enseñanza, crecí con esos consejos, pero a medida que voy estudiando la palabra de Dios y que oro al Espíritu Santo para que me muestre su palabra, mis ojos van siendo abiertos y voy entendiendo muchas cosas de hace 30 años atrás en los que crecí en el Evangelio. Tengo 37 años, nací en un hogar cristiano, pero el Evangelio que recibí en ese momento fue de que tenía que hacer, de que tenía que vestirme de esta manera, tenía que comportarme de esta manera por el temor de que me fuera para el infierno y fuese condenado. Entonces lo que hacía para Dios estaba movido por la obligación de no irme para el infierno, sino de salvarme. Y eso me estaba condenando, mis amados hermanos, hasta que pude entender lo que era este maravilloso evangelio de la gracia y lo que Jesús quería darnos a entender desde un principio. Fue comparar lo que sucedió en Juan capítulo 3 y Juan capítulo 4. Tú puedes entender eso. Juan capítulo 3 habla sobre un hombre conocedor de la ley, fariseo de fariseos, Nicodemo, un hombre conocedor de la ley, maestro de la ley, se acerca a Jesús de noche y le dice: nosotros sabemos
Y ese es el gran problema de la religión, de los conductos religiosos, del legalismo hoy en día, que sabe y piensa que sabe. Es como cuando Jesús le dijo, se le presentó a este hombre ciego y le dijo, yo soy el que habla contigo. Y este hombre ciego dijo, yo creo en ti. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para que los que no ven, vean, y para los que dicen ver, se den cuenta que en realidad son ciegos, no están viendo. ¿Y qué le dijo uno de los fariseos? Le dijo, entonces tú estás diciendo que nosotros somos ciegos. ¿Qué le dijo Jesús? Por cuanto, si ustedes fueran ciegos, fueran libres de condenación, pero ustedes se están condenando a sí mismos porque no lo reconocen. Simplemente ustedes dicen que ven. Y como dicen que ven, entonces todos estos cargos se le van a añadir a ustedes. Eso es lo que hace la religión, oprimir y llevarnos a un sistema de opresión. ¿Sabes? Los judíos se levantaron en contra de Jesús porque no podían admitir, ellos querían que todavía la gloria siguiera la del Antiguo Testamento, era una gloria exclusiva donde se necesitaba un puente, un ser humano para poder acercarse a Dios, tenía que ser a través del hombre, y ellos se atribuían eso. Los fariseos odiaban a Jesús simplemente porque Jesús vino a mostrarle que había una relación directa, una relación libre de condenación, una relación que una relación que nos llevaba a entender que no había algo que pudiéramos hacer para merecer esa relación con el Padre, sino a través de ese camino que Él estaba abriendo. Ellos querían que la gente siguiera sometidos a ellos como los intérpretes o los doctores o el único medio para acercarse a Dios. Y Jesús vino a derribar todos esos conceptos. Pero parece que estuviésemos en ese tiempo todavía, porque no hemos entendido esta verdad y el tiempo se me está acabando. Pero esto es una introducción a la que te estoy dando para que puedas estar conectados allí, podamos estar conectados a esta serie, porque hay muchas cosas interesantes que necesitamos aprender en este tiempo maravilloso. Así que, mis amados hermanos, tenemos que estar pendientes y reevaluar las estructuras, cómo hemos estado edificando y qué hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Muchos hoy en día se sienten culpables y se sienten mal porque están haciendo cosas que saben que no agradan a Dios y se sienten culpables. Eso es estar bajo el dominio de la ley y no entender que hemos recibido libertad en Cristo para no estar bajo el dominio de la ley, sino vivir de acuerdo a la gracia. Por eso somos hijos de la misma mujer, tenemos el mismo padre, ¿ok? Y la Biblia dice que por Abraham, que fue dada la fe, por la fe de Abraham fue justificado y le fue dado la promesa. Esa promesa la recibimos hoy nosotros, porque si tenemos la fe en Cristo, entonces venimos también de Abraham y recibimos las mismas promesas de Abraham. Eso lo dice la palabra del Señor. Ahora, las promesas que fueron dadas a Abraham le fueron dadas por fe. La justificación de Abraham fue dada por fe. Después de 420 o 30 años vino la ley a través de Moisés. Pero la ley, digamos que fue un complemento. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera entender cuál era su condición de pecado y por lo tanto corriera a Dios para que Dios fuera su Señor, fuera su Rey. Pero el hombre no lo entendió así y tomó la ley como aquella necesidad o aquella obligación que teníamos que cumplir para poder ser pueblo de Dios. Y allí, al tergiversar el hombre todo, entonces se volvió la ley una carga. Y se volvió, para muchos, el evangelio un tratar de sobrevivir, tratar de hacer para merecer ser. ¿O acaso no tenemos muchos luchando contra el pecado, luchando contra la tentación, luchando contra ese hábito que no has podido soltar? Homosexualismo, lesbianismo, hábitos como la pornografía, hábitos como la masturbación o como la mentira. Luchando con pecados y tratando de vencerlos. Entonces voy a ayunar para no pensar así, voy a ayunar para vencer esto, voy a ayunar para vencer lo otro. Claro,
Y cada vez que tratas de vencer sales derrotado. Porque es que eso es algo que no podemos vencer nosotros. Porque fue ya vencido por Cristo en la cruz, y esa es la verdad que tenemos que creer. ¿En quién estamos poniendo nuestra fe? ¿En lo que ya Cristo hizo o en lo que podemos hacer para merecer? Y es que esto fue lo que el mundo nos enseñó. El mundo nos enseñó, es imposible que algo tan bueno sea tan barato. Ahora, no salió barato, le costó a Cristo. Pero nos ha dado la bendición, mis amados hermanos, de poder disfrutarlo ahora, sin tener que haber pasado por la cruz. ¿Acaso eso no es motivo de agradecimiento y decir gloria a Dios? Y entender que esos hábitos fuertes que quizás me están atacando hoy o que están tratando de gobernar mi vida, yo tengo que llevarlos a la cruz y poner mi fe en lo que Cristo ya hizo, conocer a Cristo, creer en lo que Cristo hizo en la cruz, y por ende esos deseos van a ser crucificados allí, van a ser llevados a la cruz, porque en Cristo ya he resucitado y la nueva vida que tengo ahora no está sujeta a esos deseos. Pero hasta allá vamos a llegar. Te estoy dando una introducción para que podamos ampliar el panorama y comencemos a evaluar nuestro comportamiento y muchas de las cosas que recibimos y que aprendimos durante mucho tiempo. ¿Ok? Así que, mis amados hermanos, la gracia nos da un claro entendimiento, escucha bien, de quién somos. Y nos da una completa libertad para poder disfrutar de esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. La gracia nos da un claro entendimiento de quiénes somos y nos permite disfrutar. Hay gente que tiene a Cristo, que dice que tiene a Cristo en el corazón, pero no sonríe. Parece que comieran limón todo el tiempo, no dan ni los buenos días. Cuando uno les pregunta, hermano, ¿cómo están? Siempre están en la lucha, siempre están en la prueba, siempre están con el rostro decaído, y la gente comienza a cuestionar, decía, bueno, ¿te metiste a cristiano y ahora estás peor que antes? Porque por lo menos antes de ser cristiano te reías, jugabas, ¿verdad? Disfrutabas con la familia. Ahora ya no quieres estar ni con la familia, andas aburrido, andas molesto todo el tiempo, cuestionando todas las cosas. ¿Será que ese es el verdadero evangelio que Jesús nos vino a enseñar? Yo creo que eso no es lo que Jesús nos quiso enseñar y lo que deberíamos estar aprendiendo de Cristo. La gracia nos hace entender quiénes somos y disfrutar de lo que somos. No porque lo hayamos merecido y decimos, ahora estoy, es como el que trabaja, ¿verdad? Y pagó su pensión toda la vida y llegó el tiempo de la edad o el tiempo del pago de la pensión, y ahora dice, ahora estoy disfrutando y estoy descansando porque durante toda mi vida trabajé. Ese es un porqué y ese es el resultado de. Pero así no es el evangelio. Yo puedo disfrutar de quién soy por Cristo. No porque me lo merecía, ni porque mis buenas acciones me llevaron a eso, porque entre otras cosas, nadie es bueno en esta tierra. Absolutamente nadie. No hay nada más frustrante, mis amados hermanos, que saber que hemos recibido una vida abundante y no poderla disfrutar. Y eso es tremendo. Así que hoy podemos ver matrimonios destruidos, hijos prefiriendo el mundo que las cosas de Dios, ministros golpeados y heridos, gente frustrada, sin gozo, inclusive pidiéndole a Dios, anhelando un suicidio, llamémoslo así, evangélico. ¿Cómo así, pastor? Sí. Diciéndole a Dios, quítame la vida, Señor, porque ya yo quiero estar en tu presencia, a ver si todo esto acaba. Yo digo, caramba, esto no puede ser el evangelio que Cristo nos vino a enseñar. Y no es lo que está escrito ahí en la palabra, pero es lo que estamos experimentando y lo que estamos viendo hoy. Hoy estamos viendo los resultados de cuánta sana doctrina la iglesia recibió durante tantos años.
hoy, en este tiempo de crisis, el fuego de la prueba, valga la redundancia, está probando la obra de cada uno. Y es triste que muchos estén rajando, perdóneme la expresión, porque lo que aprendimos quizás no fue lo correcto. Pero tan grande y misericordioso es el Señor que nos permite en este tiempo reevaluar. Tú puedes decirme, tengo 40 años en el Evangelio, y preguntarte si la vida en la abundancia que da Cristo realmente la estás viviendo. Y no me cuestiones porque no te estoy hablando de dinero, sino de lo que es espiritual, de lo que realmente importa. Entonces, hay gente que cree por estar de lleno en el ministerio y olvida a la familia, está amando a Dios y está siendo agradable. Yo pensé mucho, durante mucho tiempo pensé así. Y pensé que el vestir como me decían que vistiera, el dejar de hacer esto y hacer aquello, me hacía ser merecedor del perdón de Dios y ser justificado por el Señor. Me voy para el cielo porque estoy yendo todos los días a culto, ¿verdad? Estoy metido en el equipo de alabanza, me estoy portando bien, no estoy diciendo mentirillas, y mejor dicho, falta es que del cielo me caiga y me pongan una aureola y me salgan alas. Dios me enseñó, no se trata de eso. No servimos a Dios para merecer algo, sino por amor. Y eso lo cubre todo. Por eso hay tanta frustración hoy en día. Y gentes que ven el Evangelio como una carga muy pesada, hasta tal punto que quizás los ha llevado a sentir culpa por estar sometidos a tratar de cumplir algo que nunca se les ha mandado a cumplir, sino que simplemente fue dado para que conocieran que no estaban bien. Por eso Pablo utiliza esta alegoría entre Sara y Agar. Y termina diciendo, cuando Sara le dice a Abraham que saque a Agar, porque le dijo, ella no va a tener herencia. Ella no va a tener herencia con mi hijo, que es el hijo de la promesa. Y Dios le dijo a Abraham, escucha a tu esposa y despide a Agar. Agar representa a la ley, Ismael, a los que están sujetos a la ley, a los que en sus propias fuerzas tratan de alcanzar lo que viene de parte de Dios. Pero Sara representa esa promesa, los que han entendido la gracia, los que vienen bajo la gracia. Y la gracia y la ley no conviven. ¿Puedes entenderlo? Pero la gracia puede darle la interpretación correcta a la ley, para que a través de la ley la gente pueda entender que es pecadora y venir al Señor. Mas el pecado puede darle la interpretación equivocada a la ley, para utilizar la ley para condenar y hacer culpable a la gente. Entonces la ley la puedo interpretar desde dos posiciones: bajo la perspectiva del pecado y bajo que trae condena y muerte, o bajo la perspectiva de la gracia, que me lleva a entender que la ley es santa y buena, porque me muestra mi condición y me hace reconocer que necesito a Dios. Pablo lo expresó de esta manera en Romanos capítulo 7, del verso 9 al 13. Dice, en la Nueva Traducción Viviente: hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Mira lo que dice Pablo. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, porque por eso dice él, supuestamente traían vida, porque eso era lo que le habían enseñado los fariseos y lo que él creía. La ley te salva, ¿verdad? Entonces él decía que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Claro, donde no hay ley, no hay condenación de pecado. Pero la ley nos muestra nuestra condición. Pero el pecado se aprovecha de eso. Y ahorita lo vamos a leer más adelante, para que no veamos que necesitamos de Dios,
sino para que nos sintamos condenados. Y sigue diciendo más adelante: el pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Tremendo, ¿verdad? Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa, y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó en mi muerte? Por supuesto que no. Mira esto tremendo. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso, podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Romanos capítulo 7 del 9 al 13. Esto me hace recordar lo que utilizó Satanás en un principio para hacer desviar de la verdad a Eva. ¿Se acuerdan? Dios los había puesto en Edén, huerto de Dios, un lugar espacioso, abierto para que disfrutaran de todas las bondades de Dios. Todo eso de Dios era para el hombre, para sus hijos. Pero, ¿qué hizo Satanás? Los desenfocó. Los hizo enfocarse en lo único que Dios había dicho que no deberían comer. Y a través de una palabra tergiversada, y que Eva no pudo discernir bien, como por ejemplo cuando le dijo: con que Dios os ha dicho que de ningún árbol del huerto podían comer, captó su atención. Dios dijo que de todo podían comer menos de este, no de todo árbol del huerto no podían comer. Entonces nótese cómo Satanás en su astucia trabajó la vida de Eva y la hizo enfocar en ese fruto, en un fruto que no debían ver, y olvidarse por completo del fruto del árbol de la vida con la que pudieran disfrutar, y de todo lo que allí tenían para disfrutar de parte de Dios. Por eso Pablo lo dice: la ley es buena, pero el pecado puede utilizar la ley para hacerte sentir culpable y condenarte, porque la ley no mata, la ley nos revela nuestro pecado. Pero como él había entendido lo que era la gracia y el amor de Dios, lo que él había recibido por gracia y por amor, entonces entendía que la ley también lo pudo haber llevado a conocer lo que era el pecado, y ese pecado hacerle sentir esa necesidad de Cristo. La gracia, mis amados hermanos, solo procede de la fe puesta en Cristo Jesús. Por eso Juan capítulo 1, mira lo que dice Juan capítulo 1, 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, es decir, gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús, el Mesías. Ahora, esta expresión, gracia sobre gracia, significa que, aunque la ley de Moisés fue dada por gracia a los hombres, nunca explicó la gracia misma. ¿Cómo así? La ley la ley que fue dada a Moisés fue dada por gracia, porque fue una licencia dada por Dios, o la oportunidad o el favor que fue dado por Dios al hombre para darle a conocer lo que tenía, lo que estaba cometiendo, o la necesidad que tenían de Dios. Es más, fue dado, la ley fue dada como un favor al hombre para mostrarle su condición y más rápidamente conocer del Señor, ¿verdad? Pero ahora, cuando Cristo vino, dice gracia sobre gracia, es decir, que la gracia revelada por Cristo, aunque la ley fue dada por ese favor, para el ser humano, nunca el hombre lo pudo entender, nunca entendió ese favor. Pero Cristo vino a revelárnoslos. Él se hizo hombre y vino a mostrarnos que la gracia que Él nos estaba dando era mayor que la ley que había sido dada en un principio, porque la ley mostraba el pecado, pero Cristo vino a mostrar la solución a ese pecado, la salvación, la restauración, aleluya, la santificación, la justificación, ser justos por medio de la fe y ser redimidos por su sacrificio en la cruz. Así que
Te invito a que meditemos. Voy a dejarlo hasta allí, porque falta mucho más acerca de la gracia y acerca de estas implicaciones que la gracia trae. Pero quería traer una introducción y abrir tus ojos para que pudiéramos entender lo importante de que estar sujetos a la ley es estar sujetos a lo que podamos alcanzar en nuestras propias fuerzas. Pero estar sujetos a su gracia es poner nuestra fe en Cristo y en lo que Él ya hizo y conquistó por nosotros. Ahora tenemos que disfrutarlo, entendiendo también que hay ciertas responsabilidades, pero que ya no vivimos con una carga extra, sino que Cristo es en todo y por todos, y Él es el que nos hace más que vencedor. No somos más que vencedores porque retamos a Satanás, o porque oramos más, o porque ayunamos más, o hacemos más días de vigilia que todo el mundo. No, mis amados hermanos. Somos más que vencedores por Cristo, punto final. Pastor, entonces no hay que ayunar, no hay que orar, no hay que hacer vigilia. Claro que sí, son disciplinas cristianas. Pero tenemos que reevaluar y aprender para qué fueron entregadas. Y no para conquistar victorias. Toda victoria que necesitamos en esta nueva vida ya fue conquistada por Cristo Jesús. Solo tenemos que creer. Y para creer necesitamos conocimiento de su palabra. Porque la fe viene por el oír. Y el oír de las palabras de Dios. Así que te pregunto hoy. ¿Estás tratando de alcanzar cosas y de hacerte más justo, haciendo o dejando de hacer? No confundamos, mis amados hermanos. Hay cosas que solo podrán ser vencidas si creemos en lo que Cristo ya hizo. Y enfocados en Jesús, Él nos entregará esa victoria sobre aquel hábito que nuestras propias fuerzas nunca pudimos vencer. Y entonces ya no seremos esclavos del pecado. Porque, ¿cuál es el aguijón del pecado? La muerte. ¿Y qué nos lleva hasta allá? Cuando bajo el pecado malinterpretamos la ley y nos sentimos condenados. ¿Ok? Espero haberme dado a entender, porque es un tema, sé que es sencillo, pero a veces nos cuesta entenderlo por todas las ideas que ya tenemos en nuestra mente. Pero solo oremos, digamos, Señor, yo quiero seguir entendiendo más lo que es este evangelio maravilloso de la gracia. Y poder entender que estamos en Cristo. Y que solo, como dijo Pablo, lo que tenemos y lo que somos es por gracia. Por gracia soy lo que soy. Quiero orar por ti. Quiero pedirte que por favor te prepares, porque ahorita vamos a participar del pan y del jugo, del vino que hemos preparado, que tienes allí preparado en tu casa para la cena del Señor. Padre, gracias por tu palabra y porque este es un tema interesante, Señor, en el que necesitamos tener claridad y crecer. Lo que yo te pido, Padre, es que sea derribado en nosotros todo concepto y toda idea, todo pensamiento, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Toda fortaleza en nuestra mente y todo argumento malo que fue sembrado en nosotros y que nos ha llevado un mal entendimiento de lo que es esta gracia y por lo tanto estar esclavizados cuando debemos estar disfrutando de esa libertad que tenemos en Cristo, de esta nueva vida, Señor, esta vida que abunda para vida eterna. Ayúdanos a entender, Padre, abre los ojos del entendimiento y haznos darnos cuenta, Señor, cómo hemos vivido hasta ahora y cómo tú realmente, Señor, ha sido tu idea o tu propósito de que vivamos de la manera correcta, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo, en este tiempo. Mucho más, Señor. Más de ti y menos de nosotros. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Padre. Amén y amén.
en el Señor y qué privilegio que podamos estar reunidos a través de esta pantalla y que podamos celebrar la Santa Cena del Señor. Es un privilegio para que recordemos esa muerte de nuestro Señor Jesucristo que nos da vida y vida en abundancia y que nos ha sacado del pecado para estar en una vida nueva en Él. Así es, así que si ya tienes tu pan y tu copa allí preparados, es el momento para que participemos de esta comunión. Y como la palabra lo enseña, el único requisito es poder tener un corazón dispuesto a reconocer que necesitamos de Dios un verdadero arrepentimiento y que no participemos de esta cena simplemente por salir del momento o porque queremos comer algo de alimento o por tradición, sino que entendamos la fuerza espiritual que esto tiene, que trae bendición a nuestras vidas por lo que estamos recordando, pero también puede añadir, ¿verdad?, lo que no es bendición si no lo hacemos en el orden correcto. Así que en casa, si todos quieren participar, es importante. Yo quiero leer la palabra que está en 1 Corintios capítulo 11, desde el verso 23. Pero antes de leer esta palabra y participar, vamos a hacer una oración, amor, para entrar a este tiempo maravilloso y que podamos tener un corazón dispuesto para lo que va a suceder en estos momentos. Padre, gracias te damos, Señor, por este privilegio, Dios, que podamos compartir la Santa Cena. Te pedimos, Señor, que seas tocando, Padre, cada vida, cada corazón en estos momentos. Entregamos, Señor, a ti todo pecado, toda ansiedad, todo dolor, todo lo que no es tuyo, Padre. Hoy lo entregamos, Padre Celestial, y confiamos, Señor, en esa victoria que ya fue conquistada por ti. Gracias, Señor, porque nos has pasado de muerte a vida y no nos has dado una vida cualquiera, sino una vida en abundancia. Por eso para nosotros es un privilegio, Señor, poder compartir este tiempo donde recordamos, Señor, cómo te entregaste, Dios, cómo fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias te damos por esa fidelidad, porque nunca, Señor, habíamos conocido un amor tan real y tan fiel como el tuyo. Gracias porque te despojaste de tu trono, Señor, para venir a morir por una humanidad caída. Gracias porque pensaste en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, la mejor manera, Dios, de agradecerte es entregar nuestra vida a ti, porque solamente en ti hay vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya estamos listos. 1 Corintios capítulo 11, verso 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Si estás allí con tu familia, toma el pan, puedes partirlo y puedes compartirlo con tu familia para que podamos participar en este momento. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden todos comer del pan. Gracias por esta bendición, Señor, porque podemos compartir en familia, disfrutar lo mismo que tú hiciste con los discípulos, estando allí a la mesa, y recordar no solo tu sacrificio, sino que no quedaste en la cruz, sino que resucitaste también. Hoy sabemos que esta vida es impartida a cada uno de nosotros, y hoy hay un reconocer nuestro corazón. Padre, que separados de ti nada podemos hacer, Jesús. Tú lo llenas todo en nosotros. Gracias. Gracias por ese sacrificio. Y también dice la palabra del Señor, asimismo tomó también la copa. Pásame la copa, por favor. Gracias. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos todos a tomar de la copa. Gracias, Padre, por tu sangre. Esa sangre preciosa que hoy sigue vigente, que cubre nuestras vidas, que tiene poder. Hoy recordamos ese sacrificio que nos entregó la victoria en la cruz, algo que merecíamos, pero que tú tomaste en nuestro lugar. Gracias por esa gracia, Señor. Porque es por ti, hoy estamos de pie, hoy estamos aquí en familia compartiendo. Hoy podemos estar conectados, Señor, y participar de esta comunión que nos recuerda que estamos unidos a ti, que morimos, Señor, al mundo y resucitamos en Cristo. Podemos decir, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Padre, por esa victoria en la que caminamos hoy. Gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gracias por participar en este tiempo de esta cena maravillosa. Y la Biblia dice que la podemos hacer todas las veces que querramos, pero en memoria de el Señor. Mantengamos esta comunión y que el recordar esta cena, ese sacrificio de Cristo, nos haga recordar todo el tiempo que separados del Señor nada podemos hacer y podamos mantener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Les amamos, les enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, y los que están participando de Calla Virtual, les recordamos que este martes tendremos la primera transmisión de Calla Virtual, en donde junto con mi esposa vamos a compartir con cada uno de ustedes desde cualquier lugar donde se encuentren. Así que si quieren ser parte de este discipulado de crecimiento en Calla Virtual, pueden escribirnos su nombre y desde dónde nos están inscribiendo. Un fuerte abrazo y Dios les continúe bendiciendo. Dios les bendiga. De tu mano, a cada paso que doy puedo ver que me conduce